Es una felicidad, hermanos, poder saber que vivimos. Es una felicidad saber cuántas cosas Dios nos ha dado y la oportunidad que nos da de agradecer. Nos hemos reunido en este lugar para estudiar la Biblia juntos, los que están presentes y aquellos que están viendo este video. Y antes de abrir la Biblia juntos, quiero recomendar ampliamente estos libros. Se llama El conflicto de los siglos y el otro se llama El camino a Cristo. Quiero recomendárselos a los jóvenes, quiero recomendárselos a los adultos, a las mujeres, a los hombres. Son libros que, por increíble que parezca, aquí encuentran ustedes la solución a todos sus problemas. Si ustedes leen estos libros con cuidado, si ustedes escudriñan estos libros con cuidado, vuelvo a repetir, ahí van a encontrar la solución a sus inquietudes. Estamos repartiendo estos libros cada 15 días, cerca de Morelia, a salida a Quiroga, como se conoce. Ahí ustedes nos van a encontrar algunos de nosotros y les vamos a entregar totalmente gratis estos maravillosos libros. El libro principal que estamos recomendando para que toda la gente lea, hermanos, es la Santa Palabra de nuestro Dios. La Biblia, que yo espero que todos la tengan. Pero si tú quieres conocer el presente, pasado y futuro, no hay un libro mejor que El conflicto de los siglos. Ojalá lo puedas leer, lo puedas escudriñar con oración. Y debo de advertirte algo. Si tú no oras antes de leer este libro pidiendo la sabiduría de Dios, hermano, no lo vas a terminar. Es un libro no muy grueso, pero no lo vas a terminar. No lo vas a entender. Por eso, pide la sabiduría de Dios. Pide un libro de estos a Dios y Dios a través de algunos de nuestros hermanos te lo va a hacer llegar. Hay una cajita de comentarios, ahí puede convertirse en una cajita de pedidos para que tú pidas un conflicto de los siglos, un camino a Cristo. Y si tus posibilidades económicas son tan pequeñas que no has podido comprar una Biblia, nosotros te la regalamos. Dios tiene estos tesoros para ti, para beneficio tuyo y de toda tu familia. Que Dios te bendiga. Bien, pues ahora vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Saludamos a los que están viendo este video y saludamos a ustedes que están en este momento con el interés grande, hermanos, de saber qué Dios ha preparado para ti, qué Dios tiene en estos momentos para bien tuyo y de tu familia. San Juan capítulo 14, versículo 27. Dice Cristo así: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿En qué consiste esa paz? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Un corazón lleno de la paz de Cristo jamás va a estar turbado. Un corazón lleno de la paz de Cristo jamás va a tener miedo, sin importar las circunstancias que esté viviendo. Y tú vas a poder ver a un cristiano que tiene la paz de Cristo con una serenidad grande para hablar. No va a haber preocupación en él, porque está consciente que Dios tiene el control de todo. Por eso es importante, hermanos, que valoricemos este último legado que Cristo da a sus hermanos más pequeños. Es el último legado que deja Cristo a sus seguidores. La paz de Cristo que sobrepuja todo entendimiento. Hermanos, es importante la paz de Cristo. Hay algunas iglesias
y le dan importancia y en algún momento se dan la mano y dicen así, la paz sea contigo. Algunas iglesias evangélicas empieza el predicador diciendo así, la paz sea con ustedes. Algunas iglesias lo toman como para saludar inclusive, paz a vosotros. Porque fue un saludo que Cristo enseña, pero todo esto tiene que ver con la paz de Cristo. Por eso, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana y tienes este legado en ti, te vas a beneficiar mucho porque esa paz tuya, que es la paz de Cristo, la vas a transmitir a aquellas personas que te escuchan, a aquellas personas que están a un lado tuyo. Hermano, y si tú te encuentras una persona que está sufriendo, ¿cuánto bien le va a hacer esa paz de Cristo que tú le puedes dar, que tú le puedes regalar? Debo decirte en esta mañana que hay un enemigo de esa paz. De esa paz que Dios te dio, que Cristo te dio, hay un enemigo. Y es un pecado oculto. Ese puede ser el enemigo de esa paz, hermano. Antes de ver algo relacionado con este enemigo oculto que quiere robar esa paz, que quiere quitarte esa paz, valoriza lo que significa tener la paz de Cristo. Una vida sin temor, una vida sin miedo, sin preocupación, una vida que siempre vas a hablar con seguridad, siempre vas a hablar con serenidad, una vida donde tu sistema nervioso nunca se va a ver alterado. Sin duda, hermanos, es algo grande, un tesoro demasiado grande. Pero hay un enemigo que es un pecado oculto, que te quiere quitar esa paz y que lo ha logrado en mucha gente. Y en algún momento, tal vez, ese enemigo venga a ti a quitarte esa. Vamos a ver ese enemigo. ¿Sí? Aquí tengo a un lado, hermanos, mi mochila. Alguien que me haga favor de sacar ahí mi celular, que me lo ponga aquí, por favor, para que no vayan a apagar ahí la transmisión, la gente. Video. A ver, está allá, en la bolsa chica y el Patriarcas y Profetas, que también está aquí, por favor. Mientras, hermanos, pensemos en lo importante que es la paz de Cristo. Yo no sé si tú algún día has experimentado la paz de Cristo en tu vida. La paz de Cristo es un tesoro muy, pero muy grande. Patriarcas y Profetas está ahí. Muchas gracias, Marco. Gracias. Vamos a hablar en esta mañana de la paz de Cristo. Un enemigo oculto te quiere quitar esa paz. Un enemigo oculto ha sido tal vez ya el causante de que tú no experimentes la paz de Cristo. Les leo un concepto porque vamos a identificar a este enemigo oculto. ¿Ya todos sabemos cuál es? ¿Sí? ¿Cuál será ese enemigo oculto que nos quita la paz, o que quiere quitarnos la paz? Hermana Belina, dijimos que era un pecado oculto. El yo, el afán, dijo Pati. Melín, ¿qué dice? Bueno, no dice nada. ¿Qué dijo? El dinero, dijo Melín, Marco, los afanes de este mundo, un enemigo oculto que quiere quitarnos, un pecado oculto que quiere quitarnos esa paz. ¿Qué dice Obed? ¿Participas o no? ¿Qué? El dinero. ¿Qué dice la hermana? ¿Y qué dice Cristina? Justicia propia, ¿qué dice Dante? Lo pasas, ok. Estamos hablando de un pecado oculto
que quiere quitarnos ese tesoro grande, 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 que se llama paz de Cristo. Hermanos, era tan bonito ver a un cristiano, como ya se mencionaba anteriormente. Hablaba con serenidad, con paciencia. Asimismo leía la Escritura, disfrutaba sus palabras. Y si pensamos un poquito en el Señor Jesús, nos vamos a dar cuenta que de manera especial Él hablaba así. Una paz, una tranquilidad. Y en algún momento se menciona que Cristo leía la Escritura, ¿se acuerdan? Leyó la Escritura de Isaías. Imagínense cómo leyó. De manera apresurada. Tranquilo. ¿Qué transmitía el Señor Jesús con esa manera de leer, de ser? Paz. ¿Sí? Y bien, hay un enemigo oculto que quiere quitarnos esa paz. Y que tal vez ya lo ha logrado en alguien que nos está viendo. ¿Cuál es ese pecado oculto que nos quita ese gran tesoro, que quiere quitarnos ese gran tesoro? En la Biblia se define como el deseo insaciable, egoísta y desordenado de riquezas o posesiones ajenas, calificado como una forma de idolatría que pone las cosas materiales por encima de Dios. Es un pecado del corazón ligado a la falta de la confianza en la provisión divina. ¿De qué está hablando? No. Va otra vez, hermanos. En la Biblia se define como el deseo insaciable, egoísta y desordenado de riquezas o posesiones ajenas, calificado como una forma de idolatría que pone las cosas materiales por encima de Dios. Es un pecado del corazón, ligado en la falta de confianza en la provisión divina. Libro de Éxodo, capítulo 20. ¿Ya lo tenemos? Versículo 17. ¿Verdad que sí? No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es ese enemigo oculto que quiere quitar esa paz? ¿Por qué será un enemigo oculto? ¿En dónde está? En la mente. Sí. Alguien que tiene ídolos, tú lo ves cuando adora esos ídolos. Pero la codicia, ¿está dónde? En la mente. Libro de Josué, capítulo 7. Hermanos, si entendemos por qué este pecado oculto nos quiere quitar esa paz, o no lo entendemos. Una persona que está codiciando cosas, ¿está contento? No. ¿Tiene paz? Hermanos, un pecado oculto que quiere quitarnos ese tesoro grande que se llama paz. Libro de Josué, capítulo 7. Leo del 1 en adelante. Hermanos, pongamos mucha atención porque aunque apenas estudiamos este libro de Josué, pero hay cosas que tal vez no vimos. La escuela sabática se centra en un tema y algo otras cosas que no podemos meternos en ese momento, pero por eso es importante que pongamos atención.
¿De qué estamos hablando? De un pecado oculto que quiere quitarnos ese legado tan grande que Cristo nos dejó, que se llama su paz. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carme, hijo de Sacde, hijo de Sera de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Betabel, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, mas suban como 2000 o como 3000 hombres, y tomarán a Jaí. No fatigues a todo el pueblo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jaí, y los de Jaí hirieron de ellos como 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo, y vino a ser como agua. Hasta ese momento, hermanos, el pueblo de Israel sube confiado a derrotar a Jaí. ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó con su paz que llevaban? Se acabó. Y ahí ya estaba trabajando ese enemigo oculto, ese pecado oculto. Estaba trabajando ahí. Después ustedes lo vieron y lo van a ver. Entonces Josué rompió sus vestiduras. ¿Qué pasó con la paz de Josué? Miren, hermanos, ya el pecado, ese pecado oculto ya estaba trabajando ahí. Y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. ¿Qué pasó con la paz de Josué? Y miren, hermanos, ¿a quién? Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos y que nos destruyan? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Recuerdan que dice Cristo, su paz tiene que ver con que no se turbe tu corazón. ¿Y qué más? Y no tenga miedo. ¿Qué estaba pasando con Josué? Se turbó, le fue quitado su paz. Estaba haciendo sus cosas, este pecado ya. Y pensemos, hermanos, la respuesta del Señor Jehová a Josué. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa respuesta del Señor Jehová a Josué? Llena de paz. ¿O sería que estaba turbado Dios? Con miedo Dios. Llena de paz. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, que aún han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de los enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a hacer anatema. Ya no seré más con vosotros, al menos que destruyáis el anatema de en medio de vosotros.
Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Hace un ratito nuestra hermana Cristina estaba leyendo algo parecido, diferente. ¿Ya se les olvidó lo que leyó la hermana? Hay que ayudar, hay que darles a aquellos que necesitan, hay que dar una palabra de aliento. ¿Aquí qué pasó? Y las personas son diferentes. Hermanos, yo lo que saco este comentario para que no vayan a creer que se contradice lo que leyó la hermana a esto. No, no hay contradicción. Allá nuestra hermana está leyendo de aquellas personas que no conocen, de aquellas personas ignorantes de los caminos de Dios, pero podremos decir lo mismo de acá. Por eso Dios actuó de esta manera. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo venir a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y trajo a la tribu de Judá, y tomó a la familia de los Zeraitas, luego trajo a la familia de los Zeraitas por los varones, y fue tomado Sacre, e hizo venir a los varones de su casa, y fue tomado Acán, hijo de Carme, hijo de Sacre, hijo de Sera de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, te ruego, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y confiesa ante él. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Miren, hermanos, cómo el versículo 21 nos dice los pasos que tuvo que pasar acá. ¿Sí? De una forma sencilla. Y nos damos cuenta que son los mismos pasos que pasó Eva. Y son los mismos pasos que han pasado mucha gente. ¿Sí? Incluyendo cada uno tal vez de nosotros. Lo primero que pasó con Acán, ¿qué fue? Vio. Dice Acán, vi entre el despojo un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié. Y tomé, he aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. He aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Sera, y el dinero y el manto y el lingote de oro y sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos y sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué no estás turbado? Jehová te turba en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego, después de apedrearlos con piedras, y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy, y Jehová se volvió del furor de su ira, y por eso fue llamado aquel lugar el valle de Acor hasta hoy.
Hermanos, ¿cómo reaccionó Dios? Algunos de nosotros, hermanos, ¿saben qué hubieran hecho? ¿Sabes qué hubiéramos hecho? Ay, qué bien te viste haciendo esto acá. ¿No te vio nadie? Ah, no pasó nada. Bueno, es el amor de Dios. Hermanos, algunos de nosotros hubiéramos hecho esto, ¿cierto o falso? Lo más probable es que sí. Pero Dios, ¿cómo actuó? ¿Con furor? Ese fue un hecho, hermanos, que si bien es cierto, los israelitas apedrearon a Acán y a toda su familia y todo aquello, ¿se acuerdan? Pero realmente el que había mandado a hacer eso, ¿quién fue? Un solo hombre. Acán cometió su pecado en desafío de las advertencias más directas y solemnes y de las manifestaciones más poderosas de la omnipotencia de Dios. Se había proclamado a todo Israel, guardaos vosotros del anatema, ¿cierto o falso? ¿Por qué no? Porque no hagáis anatema el campo de Israel. Se le dio este mandamiento. Inmediatamente después milagroso cruce del Jordán. Después que el pacto de Dios fuera conocido mediante la circuncisión del pueblo y después que observara la Pascua y apareciera el ángel del pacto, el capitán de las huestes del Señor. Se había producido luego la caída de Jericó, evidencia de la destrucción que sobrevendrá inevitablemente a todos los transgresores de la ley de Dios. El hecho de que el poder divino era el único que había dado la victoria a Israel y este no había alcanzado, por lo tanto, la posesión de Jericó por sus propias fuerzas, daba un peso solemne al mandamiento que prohibía tomar despojos. Por el poder de su palabra, Dios había derrotado esta fortaleza, la conquista era suya y solo a él debía dedicarse la ciudad con todo lo que tenía. El pecado mortal. Escuchemos esto, hermanos. Creo que todos entendemos la historia, ya lo leímos en la escuela sabática hace semanas atrás. Así es que ahorita, bueno, ya entendemos la historia, ya entendemos lo que pasó. Ahora, miremos el asiento, miremos el fondo. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia. En la codicia. Hermano, no sé si tú algún día has sido tentado a la codicia. Y yo no sé si tú que me escuchas, te das cuenta abiertamente que eres codicioso. ¿Cómo es una persona codiciosa? No se contenta con nada. No se contenta con nada. Llega a tener un celular, pero al rato quiere otro. Y otro. Llega a tener una pantalla, pero al rato quiere otra, otra y otra y otra y otra. Un día la llama el jefe, te llama el jefe y te dice, mira, ¿sabes qué? Vas a ganar tanto. Y tú dices, está bien, pero después dices, ¿y por qué no más? Hermanos, cuando esto pasa en tu vida, y si algún día te llega a pasar, hermano, date por enterado que el enemigo oculto te ataca. El enemigo oculto llamado codicia. Estoy leyendo textualmente, hermanos. El pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia. Ahora escuchen esto, hermanos, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. Y agrego un poquito más, el que no se ve. Y a veces ni siquiera se siente. Hay cosas que no se ven, pero se sienten. Pero el pecado de la codicia, hermanos, a veces no se ve y tampoco se siente.
Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure siquiera la violación del 10º mandamiento. La historia de Acán nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. La codicia es un mal que se desarrolla gradualmente. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper. Aunque fomentaba este mal, le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel. Pero el pecado embotó su percepción y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. ¿Qué hizo el pecado? Embotó su percepción. Y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. Y hay una pregunta, hermanos, que quien escribe este libro nos hace hoy en día. Todas las preguntas debiéramos de contestarlas honestamente. La pregunta está ahí. ¿No se cometen aún hoy pecados semejantes a ese? Y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas, se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojos en Jericó. ¿No dice eso el mandamiento número 10? ¿Qué dice el mandamiento número 10? No codiciará. Así como a Acán se le prohibió, también a nosotros se nos prohíbe. ¿Y qué pasa? Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. ¿Cierto o falso? Se nos amonesta, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mirad y guardaos de toda avaricia. Ni aún se nombra entre vosotros Colosenses 3:5, Mateo 6:24, Lucas 12:15, Efesios 5:3. Tenemos ante nosotros la terrible suerte que corrieron Acán, Judas, Ananías y Zafira. Y aún antes de estos casos tenemos el de Lucifer, aquel hijo de la mañana, que codiciando una posición más elevada, perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. Y no obstante, a pesar de todas estas advertencias, la codicia reina por todas partes. Hermanos, no estará equivocada la persona que escribió ahí. ¿Verdad que no? Tristemente no. Por doquiera se ve su viscosa huella. Crea descontento y disensión en las familias. Despierta en los pobres envidia y odio contra los ricos e induce a estos a tratar cruelmente a los pobres. Es un mal que existe no solo en las esferas seglares del mundo, sino también en la iglesia. Y esto me preocupó. ¿Cuán común es encontrar entre sus miembros egoísmo, avaricia, ambición, descuido de la caridad y retención de los diezmos y las primicias? Y dice primicias, hermanos. Y eso me llegó. Entre los miembros de la iglesia que gozan del respeto y la consideración de los demás, hay desgraciadamente muchos acanes. Más de un hombre asiste ostentosamente al culto y se sienta a la mesa del Señor, mientras que entre sus bienes se ocultan ganancias ilícitas, cosas que Dios maldijo. A cambio de un buen manto babilónico, muchos sacrifican la aprobación de la conciencia y su esperanza del cielo. Muchos truecan su integridad y su capacidad para ser útiles por un saco de monedas de plata. Los clamores de los pobres que sufren son desoídos, se le ponen obstáculos a la luz del evangelio, existen prácticas que provocan el desprecio de los mundanos y desmienten la profesión cristiana, y sin embargo, el codicioso continúa amontonando tesoros. Y luego sigue una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, Malaquías 3:8, dice el Señor.
El pecado de Acán atrajo el desastre sobre toda una nación. Atrajo el desastre sobre toda la nación. ¿Qué pecado? La codicia. Por el pecado de un hombre, el desagrado de Dios descansará sobre toda su iglesia hasta que la transgresión sea buscada, descubierta y eliminada. La influencia que más ha de temer la iglesia no es la de aquellos que se le oponen abiertamente, ni la de los incrédulos y blasfemadores, sino la de los cristianos profesos e inconsecuentes. Estos son los que impiden que bajen las bendiciones del Dios del cielo y acarrean debilidad entre su pueblo. Hermanos, es importante que sepamos esto. O mejor dicho, es importante que recordemos esto, porque bueno, creo que ya lo sabemos. Ahora miren qué sigue diciendo aquí. Cuando la iglesia se encuentra en dificultades, cuando existe frialdad y decadencia espiritual y se da lugar a que triunfen los enemigos de Dios, traten entonces sus miembros de averiguar si hay o no una cana en el campamento, en vez de cruzarse de brazos y lamentarse de su triste situación. Con humillación y con escudriñamiento de corazón, procure cada uno descubrir los pecados ocultos que vedan la presencia de Dios. Hermanos, a veces cometemos un error. Nos damos cuenta de que la iglesia está fría y queremos buscar soluciones en lugares donde no está. Y a veces cometemos otro error. Buscamos acanes. Buscamos el pecado oculto, pero lo buscamos de los demás. ¿Cuál es el consejo? Hermanos, hay que buscar en nuestra mente. Este pecado de la codicia, ¿dónde está? En el corazón. Hay que buscar ahí, hermano. ¿Sí? Hay que buscar cada uno de nosotros ahí. Acán reconoció su culpabilidad. ¿Cierto o falso? Pero lo hizo cuando ya era muy tarde para que su confesión le beneficiara. Había visto los ejércitos de Israel regresar de Jaí derrotados y desalentados, pero no se había adelantado a confesar su pecado. Sí, así es. Había visto a Josué y a los ancianos de Israel postrarse en tierra con indecible congoja. No le importó el sufrimiento, hermanos. Si hubiera hecho su confesión entonces, habría dado cierta prueba de verdadero arrepentimiento, pero siguió guardando silencio. Hermanos, alguien que se goza del dolor ajeno y se da cuenta que él fue el culpable, no le importa. Había escuchado la proclamación de que se había cometido un gran delito y hasta había oído definir claramente su carácter, pero sus labios quedaron sellados. No dijo nada. Luego se realizó la solemne investigación. ¿Cómo se estremeció de terror su alma cuando vio que se señalaba a su tribu? Luego su familia y finalmente su casa. Pero ni aún entonces dejó oír su confesión hasta que el dedo de Dios le tocó, por así decirlo. Entonces, cuando su pecado ya no pudo ocultarse, reconoció la verdad. Y luego sigue diciendo esto, hermanos. ¿Cuán a menudo se hacen semejantes confesiones? Hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiera confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias. ¿Entiende lo que dice ahí? Todavía al final cuando lo acepta, confiesa, no, sí, yo hice esto. Pero no lo hubiera confesado si con eso no hubiera querido que el castigo, en otras palabras. O sea, ¿por qué confesó?
Ya no quedó otra, pero con la esperanza de que no le llegara el castigo. Pero su confesión no solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido en verdad de su pecado, no había sentido contrición, ni cambiado de posición, ni aborrecía lo malo. Así también formularán sus confesiones los culpables cuando estén delante del tribunal de Dios, después que cada caso haya sido decidido para la vida o para la muerte. Las consecuencias que incumban a cada pecador le arrancarán un reconocimiento de su pecado. Lo impondrá a su alma el espantoso sentido de condenación y la horrenda expectativa del juicio, pero las tales confesiones no pueden salvar al pecado. ¿Cómo vemos esto, hermanos? ¿Algún día te has encontrado, has visto alguna persona codiciosa? Y tal vez la respuesta sea sí. Pero algún día has analizado tu corazón. Si hay algo de codicia en ti, si hay algo de codicia en mí. Como Acán, muchos se sienten seguros mientras pueden ocultar sus transgresiones a sus semejantes. Y se lisonjean de que Dios no es tan estricto que note la iniquidad. Demasiado tarde, sus pecados los denunciarán en aquel día cuando ya no podrán ser expiados con sacrificio ni ofrenda. Cuando se abran los registros del cielo, el juez no declarará con palabras su culpa a los hombres, sino que le bastará con lanzar una mirada penetrante. ¿Se acuerdan de Pedro? No le tuvo que decir nada a Jesús. ¿Qué hizo? Lo miró. Lo miró simplemente. ¿Se acuerdan cómo cómo empieza la codicia? Igual. Sino que le bastará con lanzar una mirada penetrante que evocará vividamente toda acción y toda transición de la vida en la memoria del obrador de iniquidad. La persona no tendrá que ser buscada por tribu y luego su familia, como en tiempo de Josué, sino que sus propios labios confesarán su vergüenza. Los pecados ocultos al conocimiento de los hombres serán entonces proclamados al mundo entero. Este es el asunto de la codicia, hermanos. Un pecado oculto que entre las cosas más graves quiere quitar la paz que Cristo te dejó, la paz que Cristo me dejó. Un legado, el último legado de Cristo en esta tierra antes de ir a la cruz, fue la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice Cristo. Hermanos, yo no sé de esto cuántas cosas se desprenden. Miren, en la actualidad, a nivel sociedad, a nivel gobierno, te dicen así, mira, si un día estás en un edificio muy alto y llega un sismo, lo primero que tienes que hacer ¿qué es? Mantener la calma. Yo no sé cuánto se relacione con esto. ¿Sí? Estás en un edificio muy alto y de repente ves que se está quemando, ¿qué tienes que hacer? Y diríamos en nuestro mundo, viene la ley dominical, ¿qué tienes que hacer? ¿Ves cómo las profecías se están cumpliendo? ¿Qué tienes que hacer? No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto solamente se puede lograr con la paz de Cristo. No hay más. Si se turba tu corazón, se turba mi corazón, si tengo miedo, hermanos, vamos a cometer errores demasiado, demasiado, muy grandes. ¿Me hago entender? Hay algunos aspectos clave de la codicia en la Biblia. Idolatría y pecado, esto lo dice Colosenses 3:5. Describe la codicia como idolatría, ya que el deseo se convierte en un Dios falso que domina a la persona. Hermana Pati, ¿cómo ve este asunto? Está interesante, ¿no? ¿Sí? O sea, le digo a usted porque veo que está atenta, hermana, por eso.
La codicia, hermanos, es raíz de males. Se considera la raíz de muchos pecados, incluyendo la mentira, el robo, el asesinato. Y podríamos agregar el adulterio. ¿Sí? ¿Sí saben por qué? ¿Y cómo empieza normalmente? ¿Se acuerdan que dijo Cristo? Todo aquel, hermanos, la codicia muchas veces es un trampolín para cometer otros pecados. ¿Sí? ¿Cuál otro pecado cometió Acán después de la codicia? El robo. ¿Sí o no? ¿Robó? ¿Agarró algo que no era de él? ¿Sí? Entonces se convierte a veces la codicia en un trampolín para otros pecados. Un adulterio empieza muchas veces con la codicia. También, sí, también. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, miren cuántas cosas tiene que ver con la codicia. Un pecado oculto que está en la mente, hermanos, que ni siquiera se ve y que lo más lamentable a veces ni siquiera se siente. La codicia puede ser raíz de males, se considera la raíz de muchos pecados, incluyendo la mentira, el robo y el asesinato, según 1 Timoteo 6:10. Hay otro aspecto que tiene que ver con la provisión divina. Es abordada en el último de los 10 mandamientos, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Qué dice el mandamiento número 10? ¿No codiciarás? Sí. Son aspectos que debieran de llenar nuestra mente, hermanos. Enfocado en el deseo interior más que solo en la acción. Es decir, este pecado de la codicia está en la mente, vuelvo a repetir. No se ve, ¿sí? No tiene que ver con obras, ¿sí? El pecado no tiene que ver, en sí el pecado de la codicia no tiene que ver con obras, ¿no? Simplemente está ahí, hermanos, está en la mente. ¿Sí? Es más, tú no tienes que moverte de donde estás y ya estás cometiendo ese pecado. ¿Sí me hago entender? Está en la mente. Podríamos decirlo, es teórico, pues, pero ¿hasta dónde te lleva? ¿Hasta dónde te puede llevar? Te quita la paz de Cristo, te quita el sueño, te hace que te preocupes, ¿sí? Te hace que tu vida no sea vida, hermano, porque no tienes la paz de Cristo. ¿Qué interesado puede estar el enemigo en que tengas y tenga ese problema? Muy interesado, ¿verdad? Miren qué sigue diciendo, hermanos. Enfocado en el deseo interior más que solo en la acción. Hay algo que se llama contentamiento. ¿Sí? Hay personas que no están contentas porque tienen ese problema que se llama codicia. No están contentas, hermanos. Si se van de vacaciones a Iztapan, pues ya después quieren irse a otro lado y no están contentos. ¿Sí? Son codiciosos. Tienen 3 carros, pero sale otro y hay que comprar el otro. Ya tienen 3 celulares, pero hay que comprar el otro. Y no tienen esa bendición de estar contentos, hermanos. Nunca están contentos. Llega el momento que se mueren y se fueron sin disfrutar lo que Dios les dio. Y muchas veces ni siquiera reconocer. Jesús advirtió que la vida no consiste en la abundancia de los bienes, ¿cierto o falso? Instando al contentamiento con lo que se tiene. Lo que tienes tú ahorita, hermano, siéntete contento con lo que tienes. Siéntete contento. Consecuencias. La codicia lleva a la ruina espiritual. ¿Cierto o falso? Un ejemplo clarito acabamos de ver. La codicia lleva a la ruina espiritual. Número 2, aparta de la fe y se asocia con la exclusión del reino de Dios. Y aquí se nos presentan remedios. Número 1, la generosidad.
Número 2, el contentamiento. Número 3, la confianza en que Dios es el proveedor. Dijo Cristo así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Libro de Hebreos, capítulo 13. Hermanos, si analizamos nuestro corazón de manera honesta delante de Dios y vemos que hay algo ahí, hermano, ya sabemos los remedios. Por lo menos leímos de 3. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin codicia. Contentos con lo que tenéis, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Recuerdan el Salmos 23? Miren qué bonito. Y si esa es tu convicción, esa es mi convicción, hermanos, vamos a poder tener una vida llena de contentamiento. Vamos a poder dormir bien. Es más, hermanos, cuando estamos preocupados ni siquiera podemos comer bien porque no hay jugos gástricos. No vamos a tener una buena digestión. ¿Cuántos problemas nos puede causar la codicia? ¿Se acuerdan aquel hombre, hermanos, de Lucas 12? Tenía mucho y no sabía, hermanos, que nos puede pasar a ti y a mí. Pues claro que sí, hermano. Primera de Timoteo, capítulo 6, lectura bíblica en esta mañana. Tan solo cuando piensas en la palabra contentamiento, hermano, ¿qué se te viene a la mente? Felicidad, alegría, nada de preocupación, nada de tensiones, nada de estrés, hermano. Imagínate, ¿qué cosas más grandes Dios te puede dar? Tú has conocido personas, hermanos, que toda la vida vivieron queriendo alcanzar más, 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 más. Nunca disfrutaron un momento. Llegó el día, fueron a la tumba. ¿Sí? Algunos compraron una sala, pero bonita, grandota. Nunca los vi sentados en ella, porque siempre andaban tras el dinero. Qué tristes son las cosas, hermano. Si tú tienes una sala y la disfrutas, tienes una casa y la disfrutas, hermano, dale gracias a Dios. Porque la Biblia dice que a veces Dios te permite tener muchas cosas, pero no te da permiso para disfrutarlas. Y si a ti Dios te da la oportunidad de tener y disfrutar, agradece a Dios, hermano, porque eso viene de Él. No solamente te dio las cosas, sino también te dio el permiso para que la disfrutaras. Bueno es Dios contigo, hermanos, y con cada uno de sus hijos en el mundo entero. Versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con él. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Hermano, yo espero que nadie de los que me está viendo algún día piense así. Yo sé que el diezmo Dios lo pide. No, pero si doy el diezmo, no me va a alcanzar para esto, no me va a alcanzar, hermanos. Yo quiero pedir a Dios que nadie piense así.
Estaba dando de ofrendas 100 pesos, pero ya estoy viendo que como que no me alcanza para comprar otras cosas. Mejor voy a dar 50. Hermanos, Dios nos libre de esos pensamientos, hermano, porque ya está entrando ahí el enemigo. Sí, hermano, tú vive como Dios te da a entender, con contentamiento, con alegría, sabiendo y entendiendo que Él dijo que no te va a dejar ni te va a desamparar. Llega alguien a tu casa y le ofreces de comer y dices, ay, pero tengo poquitas tortillas. No, mejor. O le dices, oiga, mira, te invito a comer y dices tú, ay, ojalá diga que no. Hermanos, seamos cuidadosos en esos pensamientos y cuando nos lleguen esos pensamientos, recordemos la viuda de Sarepta. Recordemos eh, a otros personajes en la Biblia. Dieron. Les alcanzó para todos. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes son escasos más de lo debido y viven a pobreza. El alma liberal será saciada. Hermanos, promesas de nuestro Dios. ¿Estás viviendo con contentamiento? Qué bueno, la honra y la gloria sea para Dios. Pero no estás viviendo con contentamiento porque con nada estás satisfecho, hermano. Bueno, tal vez sea la codicia que ya agarró tu mente. Si es así, pide ayuda a Dios y seguramente te la va a dar, te va a quitar todas esas cosas malas que a veces hay en nuestra mente. Hermanos, miren, hay personas que cuando viven en una manera escasa, buscan a Dios, son felices cerca de Dios, la familia es feliz, pero cuando llega el espíritu de codicia a la mente del esposo, ahora empiezan a pelear, ahora empiezan a ya no tener ese contentamiento, no disfrutar la escasa mesa, como dice el Ministerio de Curación. Es mejor, hermanos, ser pobre, pero tener contentamiento, que ser rico y vivir con codicias. Porque cuando la codicia llega, vuelvo a repetir, a veces hasta el sueño se te anda quitando. Hay muchas preocupaciones, hay mucho estrés, hay muchas tensiones. El sistema nervioso se altera. Hermano, Dios tiene los remedios para ti. ¿Qué te toca hacer a mí? ¿Qué me toca hacer así? Aquí vimos tres. Hay que ser generosos, hay que ver por los demás. Hay que ser contentos con lo que tenemos, hermano. Lo que tienes ahora, ¿quién te lo dio? Dios. ¿Sí? Y si Dios provee ahora para tus necesidades, mañana lo hará y luego lo hará. Hermanos, ¿para qué preocupar? Dios tal vez te señale a alguien que necesita. Ve, dale, comparte. Y dijo Cristo así, porque hay más felicidad en recibir. Hay contentamiento en dar más que en recibir. Que Dios nos bendiga a todos y nos libre de este mal pecado oculto que se llama codicia.